Quiero protestar públicamente, pero absoluta y públicamente, contra la producción de este programa. Claudia Coronado, que hasta ahora era la mejor productora de todos los tiempos, porque ella me dijo, te voy a traer un invitado especial. ¿Quién es? José Carlos Sánchez Berzaín. Epa, yo dije, ¿está acá? Sí. Bueno, y lo trajo realmente a José Carlos Sánchez Berzaín, pero no el que estamos pensando. Tiene todos los nombres José Carlos igualito, Sánchez igualito, Berzaín sí creo que difieren una letra. Está aquí con nosotros José Carlos Sánchez Berzaín, el bueno. ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Buen día, muchas ¿En serio, gracias. José Carlos Sánchez Berzaín? No, bueno, parecido. José Carlos Sánchez Verazaín. Verazaín, pero porque el malvado es Berzaín, ¿no? Bueno, no te hago hablar mal de nadie, pero José Carlos igualito, qué coincidencia. Sí, es una coincidencia. Soy de Cochabamba. ¿También? Sí. Porque el hombre es cochabambino también, Sí, ¿no? sí, es cochabambino. ¿Y nunca te han molestado por eso? Hay una anécdota. Hace varios años en el Hotel Cortés en Santa Cruz, por el nombre, mandaron a un mandamiento de aprehensión. Ajá. Y bueno, no lo ejecutaron porque yo no era, ¿no? Claro. Y si no me equivoco, el ministro era Puente. Sí. De gobierno. Claro. Él se equivocó en eso y bueno, fue una anécdota, ¿no? Yo estaba con mi papá y los amigos sí deben... Bueno, sí, de todas maneras él es mi pariente, ¿no? Es un tío ¿sí? de tercer grado por Sánchez, y la casualidad es que yo soy Verazaín de madre, que es un apellido totalmente diferente, sí. Pero son dos letras que varían. Totalmente no. Son dos letras, claro, son dos letras que varían, ¿no? Bueno, en todo caso, vamos a referirnos a José Carlos Sánchez Berzaín, el bueno. No, tú eres economista. Yo soy abogado. Abogado. Tengo algunos cursos de economía en el exterior sin haberlos finalizado, cursos pequeños. Pero además he sido siempre emprendedor, me he dedicado mucho al derecho comercial, constitucional y a la empresa privada. He tenido varios emprendimientos, entonces sí tengo una visión bastante práctica de lo que es el tema económico en lo privado, y también me va a gustar mucho utilizar esa experiencia para que se haga gestión pública, para que se haga políticas públicas en Bolivia. Tengo en mis manos este libro, escrito por José Carlos Sánchez, se llama Cambio Responsable. Una vez que lo lea voy a tener una dificultad, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo en economía, en derecho o en ciencia ficción? Creo que, o en cómics, una cosa así. ¿Cambio responsable? ¿En serio puede haber cambio responsable? Bueno, es el sueño que yo tengo, porque como hablábamos antes de iniciar la entrevista, no hay responsabilidad en nuestro país, ¿no? Lastimosamente por eso estamos mal en economía, estamos mal en derecho, no hay respeto, no hay inversión extranjera, tampoco hay privada, los datos macroeconómicos son muy claros. Entonces, el libro se trata de eso, de hacer una reseña histórica de los 67 presidentes en la primera parte y los 90 gobiernos hasta este momento, para saber dónde estamos ubicados históricamente y para saber hacia dónde queremos ir. Entonces se hace un análisis, una síntesis de los 90 gobiernos que hemos tenido hasta el momento, y luego pasamos a analizar temas electorales desde lo jurídico, desde lo constitucional, temas macroeconómicos, y sobre todo propuestas que pueden ser tomadas en cuenta por la clase política de los dinosaurios, de los nuevos y de los que van a poder venir, para entrar en un campo de debate y de análisis y así poder contribuir al desarrollo de Bolivia. Pienso que hay que escribir las ideas, por eso es que me he animado a hacerlo y a publicarlo y a promocionar el libro, porque es una manera de ir generando ideas y propuestas y que las personas también empiecen a interesarse, porque el problema que tenemos en Bolivia es que todos critican, pero nadie participa de manera activa con propuestas y mucho menos se animan a meterse en política, porque lastimosamente la palabra política, gracias a los de siempre, es mal vista, ¿no? Es mal vista, dicen, ese tipo está en política, es sinónimo de criminal, de sinvergüenza, de corrupto, y eso es lo que hay que cambiar. La mayoría de las veces con razón, la mayoría de las veces. Ahora, decían los clásicos, si te debes acordar, en primero de universidad, uno se hace marxista, ¿no? Y lee, y dice, política es economía concentrada.
Claro. Y no sé si eso es tan así o es un justificativo para que algunos políticos hagan alguna barbaridad. He estado viendo, ojeando rápidamente tu análisis de los presidentes. Históricamente han habido cosas interesantes. El mariscal Santa Cruz, desde ya, es uno de los grandes. Hay periodos liberales muy interesantes como Montse y Pando, pero hay otros como Melgarejo, Evo Morales, si quieres, etcétera. ¿Has hecho alguna disquisición histórica de quiénes deberían estar en este libro como los buenos y quiénes como los malos? No, he hecho un resumen de las cosas que ha hecho cada gobernante. Y buena o mala está en lo mismo. Bueno, doy ciertos criterios, ¿no? Sobre todo en la parte final del libro, si hago un análisis sobre los gobiernos de Evo Morales y además lo que estamos viviendo con el gobierno actual del movimiento al socialismo, y sostengo que Luis Arce y Evo Morales son lo mismo. Son lo mismo porque están manejando la economía de manera similar. La época de vacas gordas no ha sido bien aprovechada por Evo Morales y ahora estamos a un paso de pagar las consecuencias, ¿no? No tenemos la facilidad de obtener dólares, por ejemplo, tenemos un déficit fiscal muy grande. Las inversiones internacionales el año 2023, en enero, eran más o menos casi cero. Se bajó de 580 millones de inversión directa internacional a prácticamente cero en enero del 2023 y esto es muy malo. Es una de las razones por las que no tenemos dólares. Al no tener dólares no vamos a poder comprar gasolina y diésel porque además somos un país importador de estos hidrocarburos. Por eso es que varias veces se ha visto que hay filas en los surtidores. Y si no hay dólares no hay producción y si no hay producción pues no va a haber comida. Entonces Bolivia está a un paso muy complicado. Esos son detalles que trato en el libro y que están sucediendo porque este libro lo he publicado en febrero de este año y se está cumpliendo el pronóstico que está ahí. Ahora, el tema es que te haces hay una afirmación en tu libro, ya en el prólogo, es el momento de evaluar a los gobiernos. No, pues, es decir, hay alguno que se salva, sí, alguno que debe haber hecho las cosas bien, pero no sé si sirve. ¿Qué hacer para el futuro? ¿Cómo hacer un cambio? ¿Dónde? ¿En el gobierno? ¿Es solamente eso? Como siempre digo, nuestros políticos no han llegado de Marte, ni de Júpiter, ni de Io, ni de Europa, es decir, de los satélites de Júpiter. Son bolivianos y somos nosotros los que los elegimos. Y no sé si yo en este instante he hecho el bueno, etcétera, podría ser un buen político. No sé si el poder nos cambia. No sé si tú has sido candidato a gobernador, ¿no? En Cochabamba, sí, tuve una campaña muy corta, el resultado fue mejor de lo esperado. Ajá, pero bueno, sí. No sé si logras cambiar o tu entorno te cambia. No sé si es la política o son los bolivianos. ¿Qué dices tú? Yo creo que mucho tiene que ver con la formación de todas las personas, ¿no? Y sí, la política cambia a la mayoría de las personas, las hace, como se sienten con algo de poder, y sobre todo personajes que no han tenido ningún tipo de influencia, entonces a veces cambian, ¿no? Dejan de escuchar ya a los amigos, dejan de contestar el teléfono, se olvidan de las bases. Y otros traicionan también, utilizan el capital político que tienen, que es el voto del ciudadano, para beneficio personal, para negociar con el adversario, para ir en contra de lo que han dicho en campaña y ir en contra de la imagen que han vendido, porque por esas propuestas y por la forma de ser de muchos políticos es que las personas los siguen y votan por ellos. ¿Qué hacen? Traicionan al pueblo. Por eso es que hablo de un cambio responsable. Tenemos que empezar a fiscalizar los ciudadanos a todos estos señores que no cumplen con lo que prometen y que no siguen una línea política. ¿No? Entonces, ese es el punto, uno de los puntos importantes. Claro, uno habla de fiscalizar y se encuentra con que los fiscalizadores en el Parlamento, por ejemplo, si no eres de la oposición y haces el trabajo, la muchachada, los correligionarios no te fiscalizan nada. Y si encima tienes la complicidad del Poder Judicial, tienes el cartón lleno. Y si encima la Corte Electoral es genuflexa, bueno, ¿ya para qué tienes que preocuparte de todo lo demás? Todos esos temas toco en el libro, por ejemplo, el problema del Poder Judicial. El problema del Poder Judicial, la
población en general dice que hay corrupción, que está mal, cuando el problema es de fondo y los gobernantes de siempre no lo solucionan. Por ejemplo, el presupuesto, que hago el análisis en el libro, es el más bajo de toda Latinoamérica para el Poder Judicial. ¿Eso qué consecuencia trae? Que tengamos poca cantidad de jueces, poca cantidad de fiscales para la cantidad de pleitos y de litigios que tenemos en el Poder Judicial. Entonces eso hace que la justicia sea lenta. Entonces yo propongo que eso se reforme. Tiene que subir la cantidad de dinero destinado al Poder Judicial. Y con eso vamos a tener mayor celeridad. Y el otro elemento que propongo en el tema judicial para poder modificar esta situación... ¿Qué cantidad? 2% del presupuesto creo que se va al Poder Judicial. No, 0.54. O sea, nada. A veces uno con esos números podría hasta justificar por qué te cobran. Es una barbaridad. No, y además que no hay carrera judicial. La Constitución dice que tiene que haber carrera judicial, pero en la realidad no la tenemos. Si comparamos con la justicia de Europa, de Inglaterra, de Estados Unidos, el muchacho que sale del colegio y decide hacer la carrera judicial sigue varios años de estudio y sabe hasta con cuánto de dinero se va a jubilar y sabe que va a tener una vida holgada y que va a poder mantener una familia bien. Aquí no, aquí lo ponen a dedo a cualquier personaje que puede tener buenas intenciones y le meten presión política. Entonces no hay independencia de poderes, se viola el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, que además sostiene que son 4 órganos de poder. Usted ya mencionaba hace rato, ahorita tanta pelea hay con el Tribunal Supremo Electoral, que es el 4º órgano de poder según nuestra Constitución en el artículo 12, tiene independencia, ¿no ven? Van ampliando los plazos para que el movimiento al socialismo pueda ir cumpliendo la ley 1096, es decir, renovar su directiva. Y todos los demás partidos tienen que estar al ritmo del movimiento al socialismo. La mañana con 18 minutos estamos hablando con José Carlos Sánchez. Él es abogado, acaba de terminar un libro que se llama Cambio Responsable. En serio, no es ciencia ficción esto. Los cambios que se han dado en la historia de la humanidad han sido violentos, con revolución. No conozco uno. Suiza, ok, pues son suizos. No conozco uno que haya habido un cambio que no haya tenido la violencia por medio. Pregúntenle a la Alemania, pregúntenle a la Rusia de los zares que terminó con la revolución, pregúntenle a la revolución cultural china y Mao Zedong, el Vietnam tras una guerra, Estados Unidos y su revolución, Francia y su revolución. Todos los cambios han sido violentos. Así es, pero eran otros tiempos, ¿no? La Revolución Francesa es de 1789, la Revolución Americana es de 1776. Ahora estamos en pleno 2024, 2025. Las reglas... Preguntarle a Putin qué es lo que quiere hacer con sus armas nucleares. No, eso es una barbaridad. Pero, a ver, hay un ejemplo cercano. En la época que hubo la elección forzada para la reelección de Evo Morales el 2019, hemos tenido una revolución democrática con las pititas y se exigió que se respete el voto ciudadano, que no haya fraude, que haya elecciones que sean justas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hubo la revolución en Bolivia, que no fue tan violenta como todos esos ejemplos que me acaba de dar, pero no la hemos sabido aprovechar, no hemos podido volver a la democracia porque hemos tenido un gobierno de transición que ha sido un error histórico, que no estaba preparado, con muchos ministros robando dinero y ha decepcionado al país. Ellos se han constituido, después de esa revolución del 2019, en los mejores jefes de campaña para el movimiento al socialismo, porque han destrozado la economía, mucha corrupción, y por eso es que gana Luis Arce, y lastimosamente volvió el MAS. Entonces, yo lo que propongo en el libro no es una revolución armada como las que usted ha dicho, sino concientizar al país y como también usted dijo en parte de la entrevista, hay que pensar bien el momento de la votación. El día del sufragio hay que ir muy bien informados y saber elegir. Esa va a ser la manera de hacer una revolución democrática. Te voy a recordar lo que me dijo alguna vez Walter Guevara Arce, expresidente de Bolivia, sobre la revolución del 52. Estábamos en una entrevista para hacer Bolivia siglo XX y él nos dijo, la revolución no solo era inevitable, era necesaria. Es decir, el enfrentamiento no solo era inevitable, tenían que agarrarse las dos fuerzas, no era solo inevitable, era necesaria. ¡Qué duro! Qué duro, es que no había otra opción para, ¿Y ahora? para lograr esas reformas. ¿Y si lo aplicamos ahora? Lo que pasa es que aquí va a suceder
el día que Luis Arce no pueda pagar a los 600,000 funcionarios que tiene directos y a los 200 o 300,000 indirectos. Y si no hay plata en el Estado y no va a poder bicicletear con mayor cantidad de créditos porque la Asamblea Legislativa Nacional le va a prohibir los créditos, nos vamos a ahogar. La mora en la banca privada ahorita ha sido declarada con el 3.8%, que es bastante alto. Es alto con relación a otros años, pero yo tengo un dato extraoficial de que está llegando al 5% y que eso recién lo van a publicar después. Entonces no es que estamos bien. El 25% de todas las importaciones ha subido de precio, ¿no? Los medicamentos en las farmacias están con problemas para poder abastecer a la población porque por la falta de dólares no se puede traer medicamentos. Entonces estamos a un paso de ser Venezuela y de ser Cuba por el tema económico, con el brillante economista que es lo mismo que Evo Morales, que no le está pudiendo poner soluciones al país. Ahora bien, este análisis que acabas de hacer, terrible, un diagnóstico terrible, no hay dólares, no va a haber gasolina, medicamentos ya han empezado duramente a faltar, hay todo, y encima estás pensando en cambio responsable. Un cambio responsable, tiene que ser. ¿Cómo se hace? Ok, seamos buenos todos, todos tenemos nuestra viola, salga señor Arce por favor, gracias, y venga otro. Hay que ver, el tema económico va a definir la situación. El cambio responsable está en hacer medidas que modifiquen esta situación tan mal llevada como la ha tenido el movimiento del socialismo hasta este momento. Ahora bien, ya has destrozado prácticamente al Ejecutivo, que es el que maneja todo, ¿y la oposición qué hace? La oposición es muy débil, recién está tratando de articularse de alguna manera. Eso no es porque no haya comido cuando era niño, sino porque las circunstancias se dieron aquí. Es decir, Luis Arce ganó con el 54%. Claro, porque sus mejores jefes de campaña han sido los del gobierno de transición, que han hecho un desastre el país, o un error histórico. No estaban preparados para asumir y no cumplieron con la misión de ir a la transición en los 3 meses, se autoprorrogaron también un año, ¿no? Entonces, la oposición en este momento está amarrada de manos. Lastimosamente, el opositor más visible a Luis Arce es Evo Morales y su bancada. Y el resto de los opositores tienen que sumarse a Evo Morales si quieren ponerle freno a Luis Arce. Entonces estamos un desastre. Pero son coincidencias. Es decir, no es que Comunidad Ciudadana o creemos se volvieron evistas. No, son no coincidencias creo, con el mismo. No creo. En algunos casos pueden ser coincidencias. No, en todo lado, en todo rato. En algunos casos. Porque históricamente también hay elementos que nos hacen pensar que en ciertos tiempos varios políticos como Tuto Quiroga y otros han favorecido a Evo Morales, ¿no? En la página 95 del libro soy muy claro, en la página 94 también, ahí hago varios planteamientos y pongo jurisprudencia de cómo es que se llegó a la Asamblea Constituyente, por ejemplo, y luego se aprobó la Constitución en el 2009. Pero era un momento distinto a este. Era un momento en que Evo Morales era el enviado de Dios, más o menos. Claro, y todos se sometían a él. Por ejemplo, en el Senado, la conformación no la tenía el MAS en su mayoría. No era como ahora. Sí, pero no. destrozaron inmediatamente, armaron todo el asunto del Hotel Las Américas, y etcétera, etcétera. Fue muy fácil. Fue muy fácil para ellos porque la oposición no fue fuerte. En ese momento el Senado estaba con la oposición. Podemos de Tuto Quiroga, Unidad Nacional y un representante del MNR eran la mayoría en el Senado. Sin embargo, Evo Morales aprobó las leyes que quiso, ¿no? Y eso la población se olvida. ¿Conoces, ya que has hecho análisis de los presidentes, alguna oposición fuerte que no haya sido, por ejemplo, la oposición a la UDP, que fue muy fácil? Claro, porque la economía estaba pésima. 1, y 2, pues el MIR cambió de camiseta, se alió al MNR, a ADN y destrozaron al gobierno de Hernán Siles Horst. ¿Conoces alguna oposición que haya sido fuerte en la historia de Bolivia? Conozco una oposición que ha sido equilibrada, que no ha sido tan atrás, ¿no? Por ejemplo, del 89 al 93, cuando Jaime Paz, sí, ha sido una oposición constructiva. Sí, pero tenía Jaime Paz aliado a ADN, tenía mayoría. Así es, del 93 al 97 lo mismo, Gonzalo Sánchez de Lozada también tenía mayoría. Pero tenía una mayoría que para ese momento 34%. Y el opositor estaba en las calles, que era Evo Morales y que se lo veía venir, ¿no? No sé si existía ahí, pero además tenía, Sánchez Lozada estaba cambiando, ¿no? Cambiando el país definitivamente y la gente estaba harta. Y la oposición fuerte, yo creo, ha sido del 97 al 2001.
cuando Banzer es presidente y llega más debilitado, y ahí sí había más presencia del tenía MAS. la mega coalición, la tenía Banzer, ¿no? Tenía la mega coalición que era difícil en el Parlamento. Pero tenía oposición. En cambio, Evo Morales no ha tenido oposición. No ha tenido, pues, por eso es difícil. Y además ni siquiera ha tenido que hacer una coalición Evo Morales, por la cantidad de victorias que tenía, no necesitaba pactar con Por nadie. eso tengo yo la impresión que es muy fácil agarrar y decir, ¿y la oposición qué hace? Así, ¿y tú qué haces? ¿No es cierto? Exactamente, ese es el llamado del libro. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Exacto, eso debería ser. ¿Y cómo obtengo esto? Bueno, ya sé que me has traído un ejemplar, lo voy a ver, pero ¿cómo obtiene la muchachada que me está escribiendo? Bueno, en www.moviendobolivia.org. Ahí se puede hacer el complicado. pedido. Otra vez. En la web www.moviendobolivia.org. Ajá. ¿No hay algo más fácil? Entrar a José Carlos Sánchez. También, también José Carlos Sánchez. En el Facebook. En el Facebook. Me escriben ahí y yo me encargo de que les llegue. Bueno, ok, te agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias. Voy a estar viendo, ya habrá gente que está leyendo esto y te hará pomada, porque todos tenemos pomada. Bueno, de eso se trata. ¿No es cierto? De eso se trata. Que hayan comentarios constructivos, destructivos, derecho a la libre expresión. Está bien. ¿Vas a seguir siendo abogado? ¿Vas a seguir escribiendo libros? ¿O vas a meterle a la política? ¿Estás preparando candidatura? Yo soy militante del movimiento Tercer Sistema, ¿no? En eso este momento. Es un partido político de alcance nacional. No, ya sé, pero ese es el capo del sistema. Doctor Félix Pazzi, es el fundador, ¿no? Sí, Pazzi, que ha sido gobernador aquí en La Paz. Estamos trabajando, estructurando y bueno, veremos las decisiones internas orgánicas del partido, pero yo voy a seguir escribiendo y voy a seguir trabajando en la actividad privada en la que siempre me he desenvuelto. Y si viene la oportunidad de servir desde algún sector a Cochabamba o a Bolivia, pues vamos a tomar también esa posibilidad como una opción. José Carlos Sánchez, te agradezco. José Carlos Sánchez, el bueno. Muchas gracias. Por haber venido, gracias por la invitación. Bueno, un abrazo.